un Word para poder escribir sobre ella, porque en el PDF no puedo hacer apuntes. Entonces, lo que he hecho es, para cada pregunta ya tiene su clave respectiva, pero al lado de esto he colocado la justificación, la solución, ¿no? En el camino también, en esa solución, vamos a ir agregando, ¿no?, conceptos teóricos que nos van a apoyar a resolver esa pregunta. Entonces, de alguna manera vamos a justificar la pregunta, pero también vamos a repasar la teoría dentro de las mismas preguntas, ¿ya? Este Word se lo voy a compartir a la Miss luego al terminar la clase para que ustedes lo puedan tener a la mano. Esperemos terminar las 25 preguntas, pero si no fuera el caso, no se preocupen que todas las preguntas tienen su solución, su explicación y su parte teórica para que ustedes puedan entender por qué era esa clave, ¿ya? Por ejemplo, empezamos. ¿Qué temas vamos a revisar el día de hoy? El primer tema es el tema de sílaba. Y el otro, pues, es el tema de morfología y proceso formativo de palabras. Yo voy a empezar con el tema de la sílaba. Aparecen 7 preguntas de sílaba en esta práctica y vamos a discutirla, vamos a desmembrar esa pregunta, cómo atacar una pregunta de, porque muchos jóvenes no quieren resolver preguntas de eco porque son tremendas preguntazas, ¿no? Bien densas y el alumno ya no quiere ni leerlas. Pero vamos a ver que la mayoría de preguntas de eco no son complejas, ¿no? Sino que todo depende de los conocimientos previos del postulante. Y usted tiene muchos conocimientos previos. Entonces vamos a empezar, mira. En la pregunta 1 dice, como unidad lingüística, o sea, la sílaba es una unidad lingüística, la sílaba es una entidad abstracta. Ella encuentra materialización tanto en la comunicación oral como en la escrita, dando lugar a las diferentes clases de sílaba. Relaciona entonces cada columna de su silabeo con su clasificación y marca la relación adecuada, ¿no? Primero dice que la sílaba es una unidad lingüística y por ende es una unidad abstracta, ¿no? ¿Por qué dice que la sílaba es una entidad abstracta? Ah, es que la sílaba es un golpe de voz, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la palabra cachimbos, ¿cuántas sílabas, cuántos golpes de voz tiene la palabra cachimbo? Tiene 3 sílabas, 3 golpes de voz. Entendiendo que la sílaba es una parte de la palabra. Y la palabra sería para mí un signo lingüístico, ¿no? Pero veamos que las palabras que usamos en nuestra lengua, ¿no?, las palabras son parte de nuestra lengua. ¿Y la lengua qué cosa es, hijo? La lengua es un sistema de signos abstracto, un sistema de signos mentales, porque las palabras formarán parte de tu lengua y la lengua es sistema de signos mentales. Entonces, si la lengua es sistema de signos mentales, abstractos, y las palabras forman la lengua, y la sílaba es una parte de la palabra, entonces la sílaba también será una entidad abstracta, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, si la vea la palabra cachimbos, usted en su mente hace esto, cachimbos, y está segmentando, ¿no? Esa segmentación que está haciendo es porque la sílaba es entidad abstracta, pero usted puede materializarla, usted puede concretizarla, ya sea en el habla o en la escritura. Por ejemplo, si usted silabea pero en su mente, cachimos, está silabeando en su mente, entonces usted está usando una sílaba que se conoce como la sílaba fonológica, porque es abstracta, está en la lengua, en la mente, cerebro. Por favor, si yo quiero materializar esa sílaba y lo llevo de repente al plano de la escritura y escribo cachimbos, lo escribo. Entonces esa sílaba deja de ser fonológica y se va a llamar sílaba ortográfica, porque está formada ya no por fonemas, sino por grafemas. Y usted recuerda eso por el tema de fonología y fonética, ¿sí o no? Profe, ¿qué pasaría si yo no quiero materializarlo en escritura, sino que quiero concretizarlo a través del habla? Ah, entonces la sílaba ya no se va a llamar ortográfica, sino que se va a denominar sílaba fonética, porque ahora ya es parte del plano del habla, ¿no?, del plano acústico, del plano audible, ¿no? Entonces ahí ya no participan, por ejemplo, los fonemas, ya no participan los grafemas, sino que van a participar los fonos, ¿no? Entendiendo que los fonos es un sonido concretizado a nivel del habla. Ahora, otra cosa, por su tema de fonología y fonética, usted recuerda que al momento de representar fonológicamente, ¿qué era lo que usábamos? Barras, ¿no? Usábamos barras, ¿no?, para hacer la transcripción fonológica
lo hacíamos entre barras y colocábamos su respectivo acento, que en la fonología, pues esa tilde no se consideraba tilde, sino que solo marcaba la mayor fuerza de voz. O sea que era para marcar la sílaba tónica, ¿verdad? Pero si yo quería hacer una transcripción fonética, entonces no usaba barras, sino que usaba corchetes. ¿Qué significaban las barras? Las barras significaban, así aparece este sonido en mi mente. ¿Qué significaban los corchetes? Así suena este sonido en el plano acústico, en el plano del habla. Ahora, si yo solo tomara la sílaba ortográfica, es decir, la del plano de la escritura, entonces esta sílaba ortográfica a su misma vez va a subdividir. Tiene clases. ¿Cuál es una clase de sílaba ortográfica? Por ejemplo, la sílaba directa y la sílaba indirecta. La sílaba directa, o también llamada abierta, es aquella que acaba en vocal. Y la sílaba indirecta o trabada es aquella que acaba en consonante. Por ejemplo, en la palabra ka, chin, voz, la vuelvo a repetir, tengo una sílaba directa que sería ka, la que termina en vocal, directo abierta. Pero las sílabas chin y voz terminan en M y S, están terminando en consonante, por eso que se van a denominar sílabas indirectas o sílabas trabadas. Y también tenemos la clasificación clásica, ¿no? De sílaba tónica, sílaba átona. Esto va a depender de la mayor o la menor fuerza de voz, ¿no? Estas sílabas nos van a servir, uno, para poder colocar la tilde correctamente, y dos, también nos va a servir para saber cuándo formar secuencias vocálicas de diptongo, triptongo, hiato, porque es importante en una secuencia vocálica saber qué vocal es la que suena más, la abierta o la cerrada, para ver si yo voy a juntar vocales o si voy a separar vocales al momento del silabeo ortográfico, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta toda esta clasificación. Te pedían a ti relacionar y marcar la clave adecuada, te daban dadito, porque mira aquí el término queso, ¿qué tipo de silabeo sería? Un silabeo fonológico, ¿no? Mental, abstracto. Lo sabes por la presencia de las barras, ¿no? En el caso, acá es una tilde pequeñita. En el caso de queso, ¿no? En el caso de queso, tenemos un silabeo fonético, ¿no? Por la presencia de los corchetes, usted sabe que esto se ha dado en el plano del habla. Y aquí queso no tiene ni barras ni corchetes, entonces solo está en el plano de la escritura, siendo una sílaba de tipo ortográfica. Por eso que la clave daba dadito como clave adecuada. ¿Sencilla la pregunta? Sí. Aunque no lo crea, esta pregunta yo la seleccioné de un solucionario de CEPRE San Marcos, del año 2020. Lo pueden revisar ahí en ese libro. Imagínate, es una pregunta de CEPRE, ¿no? Y si usted lo sacó al ojo, ¿no? Entonces, mira, ya estás casi listo para el examen de admisión. Al menos en el tema de sílaba, podremos decir que te vas a defender, que no vas a perder esos 20 puntos para la pregunta del tema de sílaba, ¿no? ¿Sencillo o no sencillo, chicos? Comenzamos con buen pie la mañana. Ahora vamos aumentando la dificultad, vamos aumentando reglas. A los no les gustan las reglas mucho, pero es necesario hablar de las reglas, ¿no? Profe, ¿y para qué las reglas? No te preocupes, Hanna, el día de hoy vas a aprender todo sobre hiatos, diptongos, triptongos, excepciones, no te preocupes. Por ejemplo, en la pregunta número 2 nos van a pedir correcto silabeo, pero para poder silabear correctamente hay que respaldarnos en las reglas que RAE tiene preestablecidas, porque los niños de primaria pues silabeaban de alguna manera con las palmadas. Claro, y eso funcionaba en la primaria porque la misma le daba a silabear palabras sencillas, ¿no? Que se habían formado de consonante vocal. Pero usted no le van a proponer palabras sencillas en el examen de consonante vocal, consonante vocal. Les van a proponer palabras que tienen diptongos, triptongos, hiatos simples, acentuales, que tienen H intermedia, etcétera, etcétera, prefijos. Entonces, ahí aumenta la dificultad, ¿no? Por el tipo de palabra que te van a proponer. Mira lo que dice aquí. El correcto silabeo ortográfico de las palabras reposa en las reglas preestablecidas por la Real Academia Española. De acuerdo con estas reglas, marque la alternativa que denota la adecuada segmentación silábica de las palabras. Nos dan por clave la letra D. Vamos a ver por qué la D está bien silabeada. Para eso vamos a explicar algunas reglas del correcto silabeo.
Una de ellas, por ejemplo, es la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Dice, los diptongos, los triptongos y los hiatos, cualquier tipo de hiato, no impide que se forme el silabeo. Es decir, que si usted tiene un diptongo o un hiato, eso no interesa. Usted va a silabear de todas maneras. ¿Y cuál es la regla? Que si hay diptongo o triptongo, usted junta las vocales en la misma sílaba. Y si encuentras algún tipo de hiato, los hiatos separan las vocales a sílabas distintas. Profe, ¿por qué? Porque el diptongo y el triptongo formarán un grupo de secuencia vocálica que se conoce como el grupo homosilábico, los dip y triptongos, ¿no? Grupos homosilábicos. ¿Por qué se llaman grupos homosilábicos? Homo, que significa igual, que al momento del silabeo, las vocales van en la misma sílaba. No hay separación. El diptongo y el triptongo unen vocales en el silabeo. Pero en el caso del hiato, los tipos de hiatos simples y acentuales, ellos van a denominarse grupos heterosilábicos, donde hetero se entiende como diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo encuentro algún caso de hiato, algún tipo de hiato, ya sea simple o acentual, al momento de silabear, esas vocales que se han encontrado, si forman hiato, deben separarse e ir a sílabas distintas. De ahí que el hiato también recibe el nombre de grupo heterosilábico. Entonces, no olvidar eso, diptongo, triptongo une, hiato separa. Y si encuentra alguna palabra con estas secuencias vocálicas, eso no impide el silabeo. Por ejemplo, he tomado la palabra guardaespaldas, que la he seleccionado de aquí, de la letra B, guardaespaldas. Y al momento de silabear, yo hago esto, guarda, espalda. Y esta sílaba, guar, ¿no? Va todo junto. Yo no puedo separar U de A, ¿no? Estaría cometiendo un error si separo la U de la A. ¿Por qué? Porque U y A están formando un diptongo. ¿Recuerda usted cómo se formaba el diptongo? Vamos a recordarlo. Cerrada más abierta o abierta más cerrada, pero siempre la vocal abierta con la mayor fuerza de voz o tilde. Pero la cerrada no podía llevar la mayor fuerza de voz o tilde, porque si yo tildo una cerrada, eso ya se convierte en hiato acentual. Entonces, en un silabeo de diptongo, yo tengo que encontrar el diptongo de cerrada abierta, abierta cerrada, y siempre la abierta con la mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, en este caso, guar tiene que ir todo junto, no lo puedo separar. Ahí está el primer error, mira, de la letra B. Guardaespaldas. ¿Qué hicieron con esta sílaba? La separaron. Y te pedían silabeo correcto. Por eso que barco es una clave eliminada. Luego, en el caso de tío, ¿qué encontramos en tío? Cerrada con tilde más abierta. Profe, cerrada con tilde más abierta está formando un hiato acentual. Así es. Sí, no te preocupes, Amanda. Voy a compartir la solución de todo el Word, que tiene en total como 11, 12 páginas. Se lo voy a pasar a la misma interna. ¿Ya? No se preocupen. Así es, tiene un hiato acentual. Por ejemplo, en el caso de tío, para recordar un poquito temas previos, ¿qué tipo de tilde está llevando tío? ¿Quién es el joven habilidoso, erudito, entrenado en su materia que me dice qué tipo de tilde está llevando tío? Es una tilde especial. A ver, los leo por el chat. Diacrítica, ya. Pero para ser más preciso, ¿qué tipo de tilde diacrítica? La de los monosílabos, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Es diacrítica, puede ser también monosílabo. Pero en el caso de tío, ya no es monosílabo, ¿no? ¿Qué tipo de especial? Robúrica, muy bien, María, muy bien, ¿no? Ariana dice disolvente, también recibe este nombre muy bien, ¿no? La robúrica, la disolvente, la que está presente en los hiatos acentuales. Entonces, ¿qué dice la regla? Si hay hiato, separa vocales. Por eso que hago eso. Ti o separo, porque es hiato. En el diptongo se juntan, ¿no? Es por eso que tío tiene un correcto silabeo aquí en la letra D, ¿no? Tío. El caso de Paraguay, ¿no? Guay está formando un triptongo. Lo he tomado de aquí, de la letra A, Paraguay. Y esa sílaba, guay, las tres vocales tienen que estar juntas. Profe, pero ahí está una Y. Sí, pero la Y al final de la sílaba
se comporta como una vocal I, ¿no? Guay. Pero la pregunta es, el hecho de que yo encuentre 3 vocales juntas en una palabra, ¿eso ya determina que hay triptongo para todos los casos? No, ¿verdad? Hay un orden preestablecido para formar triptongo. ¿Cuál es ese orden preestablecido? A ver, los leo por el chat. ¿Cuál es el orden que deben tener esas 3 vocales? ¿Quién debe ir en el medio? ¿Quién va a los lados? Así es, Amanda, muy bien, así es. Alison, debe ser abierta en el centro y cerradas a los lados. Así es, Julio, abierta en el centro, muy bien, Sebastián, y cerradas a los lados. Pero además me falta otra condición más que no puedo olvidar. De las 3 vocales, ¿quién es la que debe llevar la mayor fuerza de voz? La abierta, así es, Fiorella. O sea, la del centro, la abierta, es la que debe llevar la mayor fuerza de voz o, ¿no? O tilde también. No simplemente mayor fuerza de voz, tilde también podría llevar la abierta. Pero las que no pueden llevar tilde son las cerradas de los lados. Profe, ¿y qué pasaría si yo tengo cerrada, abierta, cerrada y mi primera cerrada o la última cerrada son las que están llevando las tildes? Ah, entonces se disuelve el triptongo, se separa el triptongo y formaremos 2 hiatos acentuales o las secuencias que encuentres, ¿no? Por lo general se pueden formar 2 hiatos acentuales. Por ejemplo, a ver, acá ya solo para Cassandra, vamos a poner para todos. Si yo encuentro la palabra, por ejemplo, reía, ¿ya? Si encuentro, por ejemplo, la palabra reía, me falta una tilde ahí en la I, hay que colocarle la tilde. Reía, ahí encuentro 3 vocales. Hay 3 vocales. Pero no porque existan 3 vocales, quiere decir que ya es triptongo, ¿no? Porque no cumple el orden de la abierta, está en el centro. Y es la cerrada la que lleva la tilde, reía. Entonces, ¿qué hago? Separo, ¿no? E con I formaría en este caso un hiato acentual y luego I con A formaría otro hiato acentual. Entonces quedaría así, re, separas, I, separas, A, ¿no? Así sería exacto, Amanda, Jocelyn, el correcto silabeo, ¿no? Y formaría E con I, un hiato acentual, I con A, hiatos acentuales. Profe, o sea que esa I que está en medio se va a repartir para formar 2 hiatos acentuales, ¿sí? Se reparte, ¿no? La Y siempre se comporta como I, no siempre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de payaso, ¿qué pasaría, Joel, en el caso de payaso? ¿No? Tengo la sílaba pa, ya, y en ya adquiere el sonido de la doble L, ¿no? Ahí aparece el yeísmo, ¿no? Entonces, todo va a depender de la fonética. Para poder silabiar, es obligatorio que usted también combine el tema de tildación y el tema de fonología y fonética. Hay que pronunciar, pronunciar, pronunciar. La clave para apuntar a una clave correcta en el examen de admisión para el tema de sílaba es pronunciar antes de marcar una clave. No importa si ahí te escuchan un poquito, no, pronuncia, porque es tu vacante que te la tienes que jugar. ¿Ya? Entonces, en el caso de Paraguay, ahí sí cumplía la condición de tener abierta en el centro, cerradas a los lados, y la abierta con mayor fuerza de voz, ¿no? Paraguay, la abierta es la que suena más. Aquí habíamos cometido el error, ¿no? Mira, guay, ¿no? Habían separado el triptongo, entonces la letra A tampoco era la clave, ¿no? Era un distractor. Siempre hay una pregunta que se hacen los jóvenes, profe, y de un triptongo, yo puedo sacar 2 diptongos, ¿no? Puedo dividir y sacar 2 diptongos. Si la pregunta me dice, de este texto cuente cuántos diptongos hay, ¿yo puedo sacar 2 diptongos de un triptongo? No. Las secuencias son diptongo, hiato, triptongo. Hasta ahí nada más. Del triptongo, si encuentras triptongo, ahí queda la secuencia vocálica. Ya no puedes dividir y sacar 2 diptongos más. Lo que sí podemos hacer es que si no cumple la condición del orden preestablecido para un triptongo, si no cumple la condición, pues separas y formas hiatos acentual. Si no cumple la condición de formar triptongo. Pero si está cumpliendo la condición de formar triptongo, ya no puedes sacar nada más de ahí, ¿no? Simplemente queda como triptongo. Ahora, hasta ahí tenemos las reglas del silabeo que tienen que ver con silabear cuando hay secuencias vocálicas. A ver, Elías,
En el triptongo las vocales cerradas pueden ser iguales. Sí, también. Eso no me interesa. Pero lo importante, Elías, es que ninguna de ellas lleve la tilde. Pueden ser iguales, como también pueden ser distintas. Eso no interesa. Incluso una de ellas puede ser la Y sonando como vocal. Pero no deben llevar tilde. Porque si ya aparece una tilde en la cerrada, formarás hiatos así. Puede pasar eso, Elías, no hay problema. Ahora, para poder resolver el resto del silabeo, vamos a ver la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Esta regla es muy específica y es para silabeo de palabras que tienen una H en el medio de la palabra. Por ejemplo, como prohibió Abraham, Andahuaylas, la H está en el medio de la palabra. Pero esa H ocupa una posición. ¿Qué posición? Posición intervocálica. Está entre dos vocales. ¿Cómo silabear las palabras con H intermedia? Donde esa H está entre vocales. Por ejemplo, el caso de prohibió es un caso de H intervocálica, ¿no? Posición intervocálica. Entonces, vamos a ver la regla. La regla dice, el hecho de que esté la H entre las vocales no impide que usted forme secuencias vocálicas. Si está la H, no interesa porque la H es muda, igual vas a formar tu diptongo, igual vas a formar tu hiato, igual vas a formar tu triptongo. Por ejemplo, en el caso de prohibió, ¿ya? Yo no puedo cometer este error, pero y no lo puedo separar. ¿Por qué no puedo separar? Porque proí o con i estarían formando el diptongo, donde la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz. Proy es la vocal o la que lleva la mayor fuerza de voz. Entonces hay diptongo. Pero su H, la H es muda, la vamos a ignorar, joven, así tal cual como ella te ignoró. Vas a ignorar la letra H, no existe, ignórala, y vas a formar tu diptongo, ¿ya? Aquí, o con i, con todo el H, prohibió. Y el término prohibió sería una palabra de dos sílabas nada más, donde prohí formaría diptongo. ¿Por qué junto? Porque en el diptongo hay unión de vocales. Pero mira qué pasó en la palabra Abraham. ¿Qué pasó en Abraham? También tengo H en posición intervocálica, entre dos vocales abiertas, pero ahí hay una particularidad. Está entre dos vocales abiertas. Y la unión de dos vocales abiertas me da como resultado, muy bien, Jocelyn, un hiato simple. Al fin y al cabo, hiato. Y cuando hay hiato, ¿qué pasa con las vocales? Separación. Hay que separar, ¿no? Aún así haya H intermedia, separas porque hay hiato. Entonces quedaría así. A, bra, separo la otra vocal porque hay hiato, ¿no? Profe, ¿y qué pasó en Andahuaylas? Ah, mira lo que pasó en Andahuaylas, segmento así, anda, guay, ¿no? Esa sílaba guay tiene que ir toda junta porque estaría formando el triptongo de vocal abierta en el centro y cerradas a los lados. Muchos jóvenes preguntaron en la clase anterior, profe, pero aquí, ¿por qué la has separado de la otra A? O sea, es obligatorio separarla de la otra A porque si permanece junta, entonces habrían 4 vocales. Y no existe una secuencia vocálica con 4 vocales, ¿no? Solo hay hasta triptongo, ¿no? Cuatriptongo ya no funciona. Entonces, además la Y se comporta como I, ya tengo 3 vocales. Una vocal más ya no puedo aumentar. Por eso que esta A se separa y formará una sílaba distinta, ¿no? Anda, guay, igual sería el caso del triptongo. Todas juntas, porque sabemos que el triptongo, al igual que el diptongo, es un grupo homosilábico, las vocales van unidas. Ahora, eso dice el caso de la regla número 2. Es por eso que aquí en la letra D, para el término prohibió, lo han dado como clave adecuada, ¿no? Mira, prohí, todo junto porque hay diptongo, vio, ¿no? Ahí está, beber licor, y esa era la clave correcta. Y aquí tío lo han separado porque es hiato. Y aquí prohibió, lo han juntado porque es diptongo. Luego, para terminar, la regla número 3. Aquí está, lo vamos a sombrear para que lo pueda recordar más tarde. En el caso de la regla número 3, dice cómo silabear las palabras que tienen una H intermedia, pero esa H ya no tiene posición, en este caso, intervocálica, sino que la H tiene una consonante antes de ella, ¿no? Una consonante precedente.
Por ejemplo, una R, una L, una X, una N, ¿no? Entonces, ¿cómo silabear esas palabras que tienen H intermedia, pero tienen una consonante antes de ella? A ver, María. Entonces, siempre se separan cuando exceden las tres vocales. Si exceden las tres vocales, ya la otra formará una nueva sílaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la consonante H, ¿no?, que tiene una consonante antes de ella, el silabeo dice lo siguiente: siempre y cuando, si y solo si la H se comporte como una H muda, regla general, esa consonante que está antes de la H debe permanecer con la H en la misma sílaba. Sería un error separar esa consonante de la H, ¿no? Deben permanecer con la H en la misma sílaba, siempre y cuando sí y solo sí la H se comporte como una H muda. Por ejemplo, el caso de alhaja, mira, consonante antes de H, L antes de H, yo segmento así: a, la, ja. Y mira que he colocado L y H todo en la misma sílaba, ¿no? No lo he separado. Igual para inhalar, ¿no? I, na, la, ¿no? Consonante y H siempre en la misma sílaba. Pero la regla dice, siempre y cuando la H se comporte como una H muda. Profe, ¿por qué hace esa excepción? Ah, porque hay una excepción donde la H sí cobra un sonido. No es del todo adecuado afirmar que la H es muda para todos los casos, porque fonéticamente pueden haber palabras que en un contacto con ciertas vocales, la H adquiere cierto sonido. Por ejemplo, ese es el caso de la palabra deshielo. Yo quiero que pronuncies conmigo la palabra deshielo. ¿Usted siente que en ese término la H es muda? No tiene sonido, ningún tipo de sonido, sonido cero. Si fuera así, si no tuviera sonido, sonaría más o menos así: des y elo. Pero nadie pronuncia des y elo. Decimos des, ye, así es Joel, así es Katia. Suena como una y, ¿no? Más o menos así. Así suena, ¿no? Deshielo. Sí, Amanda, así segmentarías, por ejemplo, esa palabra, ¿no? Eso es lo correcto. Deshielo sonaría así, ¿no? Suena como una Y, pero adquirió sonido claro, porque la H, al estar en contacto con la secuencia IE, ya suena como una Y. Entonces, como adquirió un ligero sonido, ya no es del todo muda, hacemos una excepción. Y ya no podemos silabear, por ejemplo, así: de, she, lo. Ya no puedo hacer que la S permanezca en la misma sílaba con la H, ya no. En ese caso, rompo la regla número 3 y separo la consonante de la H. Y lo correcto debe ser des, ye, lo. Ahí recién voy a separar la consonante de la H, pero si se sigue comportando como una H muda, tiene que ir junto con su consonante en la misma sílaba. Ahora te pregunto, ¿ese también no sería el caso de esta palabra? A ver, lo comparto para todos. Deshuesar. ¿Cómo segmentaría usted la palabra deshuesar? ¿Es el caso de la regla número 3 o es el caso de la excepción de la regla? Claro, así es la excepción. Muy bien, Jocelyn. ¿Cómo quedaría? Deshuesar. No puedo conservarlo en la misma sílaba porque si lo conservo sería deshue, ¿no? Sar. Ya no podría quedar así porque está sonando. Ahora, yo te voy a colocar una palabrita que San Marcos colocó en un examen de admisión para correcto silabeo y muchos jóvenes cayeron, ¿ah? Esto no va a ser tu caso porque tú eres un joven entrenado. Ahí va la palabra para todos: deshonesto. Coloque, por favor, el silabeo para la palabra deshonesto, el silabeo correcto para deshonesto. Y es la misma regla de consonante antes de H. Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿la H es muda? Es lo primero que te preguntas. Y luego pasas a silabear. Te voy a colocar las opciones, ¿ya? Opción número 1, haces esto: deshonesto. Opción número 2, hace esto: deshonesto.
Nesto. Y opción número 3 hace esto. Deshonesto. A ver, escoge una opción, ahí va para todos. 1, 2 o 3. ¿Haces esto? Deshonesto y separas. O haces la número 2, deshonesto. O escoge la 3, deshonesto. 1, 2 o 3. Vamos a ver cuántos ingresan. A ver. La 2, Arturo dice la 1, Victoria dice la 2. Miren, dice la 3. Seguro que la 3, mira que aquí en deso, ¿por qué razón juntaríamos todo esto de so? Si de está formando ya su propia sílaba, ¿no? De consonante vocal. La única forma de unirlo sería porque hay diptongo, ¿no? 1, 2 o 3. 2, 2, 2, 2. Algunos dicen 3. 3 es 3. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es la opción número 2. Que tendría que quedar así. De, so, nes, to. Esa es la forma correcta. De, so, nes, to. Profe, pero ahí pareciera que dice de chonesto. ¿No? Parece que es de chonesto. Pareciera, ¿no? Pero no hay razón para pronunciarlo así. No hay razón para pronunciarlo así porque la H no suena. Es como el caso de alhaja, que la H no está sonando. El caso de inhalar, la H no suena. Y como no suena, simplemente pronuncia así. Deshonesto. En el caso de los que marcaron número 3, no podía ser la número 3 porque acá regreso en el chat. A ver, a ver. En el caso de la número 3 que había colocado, lo escribo de nuevo. Para los que dijeron 3. Ahí está la forma número 3, donde decía deshonesto. ¿Por qué razón voy a juntar estas dos sílabas? La única forma de juntar todo esto es porque encuentras de repente un diptongo, ¿no? Un diptongo. Entonces ahí sí lo junto porque las vocales tienen que ir juntas, ¿no? Pero si yo tengo una sílaba que tiene consonante vocal, ella ya puede formar una sílaba por sí sola, ¿no? Consonante vocal. Y D y E es consonante vocal. Entonces ella ya formaría una sílaba. La única forma de unirlo y que sea una sílaba grande es que hayas encontrado de repente aquí un diptongo, como el caso de prohibió, ¿no? Prohibí, ahí sí, porque hay secuencia vocálica, pero realmente aquí hay secuencia vocálica. No hay secuencia vocálica, ¿no? Claro, profe, pero aquí usted dijo que se decía junto cuando la S va con la H, claro, junto, pero la consonante, pero no con toda la sílaba que está delante, ¿no? Solo la consonante S, pero de ella es una sílaba distinta, ¿no? Solo el caso de la S nada más, ¿no? Profe, y la número 1, ¿por qué no la número 1? A ver, vamos a retroceder para la número 1, a ver. En la número 1 muchos habían colocado de esta forma. Deshonesto, ¿no? Ahí lo comparto para todos, a ver. En la número 1 habían colocado esto, deshonesto, para los que marcaron 1, ¿no? Pero si usted separa la S de la H, es porque está rompiendo la regla. ¿Y por qué razón rompería la regla? Rompe la regla cuando la H cobra un sonido. Solo por eso, cuando suena. Entonces la pregunta es, en deshonesto, ¿la H cobró un sonido como Y o una G? No cobró un sonido, ¿no? Entonces, en este caso, tampoco podía ser la número 1, porque si yo separo S de H, estoy separando porque estoy diciendo que está rompiendo la regla. Y si rompe la regla es porque la H tiene sonido, pero no tiene sonido. Entonces, la número 1 no puede ser, ¿no? Que repita la número 2. Ya, en el caso de la número 2, por ejemplo, que era la clave, ¿no? Ahí está. En el caso, por ejemplo, de deshonesto, quedaría así. Deshonesto. Y aunque pareciera que dice cho, no hay forma de pronunciarlo como cho porque es muda, ¿no? Igual que aquí, ¿no? La, ¿no?
Usted lo pronuncia también como si fuera na, como si fuera una H muda, ¿no? Y cumple la misma regla de consonante antes de H cuando la H es muda. Deben permanecer en la misma sílaba, ¿ya? Aplica solo tu regla número 3 nada más. Así es, Nadine, quedaría así, de so, nesto. Y la H con la consonante en la misma, solo su consonante, pero no con toda la sílaba que está adelante, solo esa consonante antes de H. ¿Ya? Cuidado con esas palabritas, ¿ah? Una más para levantar la moral. Ahora sí, te esmeras, ¿ah? Segmenta de metal, por favor. Ya, Jocelyn, Amanda, ya. Ahí van dos. Tengo dos y la veo, son 157 jóvenes. Muy bien, Marianela, Miriam, Ana. Bien, bien. Mauro, Joel, Carlita, mi tocaya. Flavia, José. Perfecto, Paula. Muy bien, Tomás. Mauro. Muy bien, Jeremy. Ahora sí, chicos, ya. Ahora sí ya levantamos la moral. Muy bien. Bar, ¿no? En este caso, mira, ¿por qué hemos separado la S de la H? Volvemos a repetir la regla. Porque la H cobró un sonido. Así es, María, porque la H suena, porque tiene sonido. Entonces, ahí sí se aprecia, ¿no? Se aprecia más cuando la H va en contacto con la IE, ¿no? Ahí suena como una Y, porque ahí sí se escucha más, ¿no? Se aprecia más. ¿No? Ahí sí, ¿no? Se puede silabiar la palabra ella. Sí, se puede silabiar. Ella. Y la vocal E por sí sola ya puede formar una sílaba. Así es. Hasta ahí tenemos las tres reglas para el correcto silabeo. Pero como he visto que han cometido algunos errores, yo te voy a aumentar una reglita más, ¿ya? La voy a escribir por el chat para que no cometamos errores. Esa va a ser la regla número 4, por ahí la apuntas. Pues ya no tengo espacio ahí. La regla número 4 es para silabeo con prefijos. Ya, ahí va la regla número 4. Ejemplo, vamos a poner por ejemplo la palabra suboficial. Y su silabeo sería así. Suboficial. Ahí está. Entre paréntesis vamos a colocar en el silabeo los prefijos se rompen. Siempre y cuando la palabra después de él inicie en vocal. Ahí va la regla. Esa es la regla, chicos. Es la regla número 4. ¿Cómo silabiar con palabras que presentan prefijos? Por ejemplo, como suboficial. Su prefijo es sub. Entonces, la regla general dice, en el silabeo, todos los prefijos se rompen. Y en vez de colocar sub o, ¿no? El término sub, que es el prefijo, no puede estar todo junto. Porque en el silabeo la regla dice, rompan los prefijos. Entonces debería quedar así, subo, ¿no? Entonces, ¿cómo silabeas la palabra subalterno, por ejemplo? ¿Cómo silabeas la palabra subalterno? A ver, lo veo en el chat, chicos. Rapidísimo. Silabea subalterno. Así es, Julio. Su, muy bien, María. Val, ¿no? Subal. El prefijo sub se rompe. Pero la regla dice, haz eso siempre y cuando, después del prefijo, la palabra que sigue inicie en vocal. ¿Qué pasaría? Aquí voy a poner la excepción, excepto, con la palabra, por ejemplo, subterráneo. ¿No? ¿Qué pasaría con la palabra subterráneo? Yo podría, en este caso, lo conté para Jocelyn nada más, un ratito. Subterráneo. Ahí va para todos. Subterráneo. ¿Qué pasará, por ejemplo, con esta palabra? En ese caso, yo no puedo aplicar la regla número 4 de decir, rompan siempre los prefijos. No, porque si rompiera el prefijo, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así, ¿no? Ahí va para todos, a ver. Si yo rompiera el prefijo, entonces quedaría así, mira. Su, y la siguiente sílaba sería su, ¿no? Y esa sílaba no existe, pues, ¿no? Entonces, ahí sí haces una excepción y tendrías que hacer eso. Muy bien, su, te,
ra, ne, no, ahí está, su, se me pasó, su, te, ra, ne, o. Ne y o se tienen que separar porque es hiato simple, ¿no? Separación. Sup, ahí sí, te, ¿no? Y sup va a permanecer junto al prefijo porque la palabra terráneo está empezando en consonante, ¿no? Y como empieza en consonante, por esa razón y por esa única razón, el prefijo se va a mantener, ¿no? Se va a mantener, no se va a romper, porque la palabra inicia en consonante. No hay forma de formar la sílaba, ¿no? Pero si la palabra inicia en vocal, entonces el prefijo rómpelo para todos los casos. Profe, ¿y esa regla no puedo aplicar para la palabra deshonesto? Me preguntaron en la clase anterior en lo otro salón. No puedo aplicar esa regla para deshonesto de prefijos porque des, profe, también es un prefijo. Ah, claro, pero este prefijo no tiene luego una H intermedia. Solo es para palabras que se forman de prefijos más raíces que inician en vocal o en consonante, pero si después de ese des, ¿no? Después de ese prefijo que termina en consonante sigue una H, esa ya es la regla número 3, ¿ya no? Es la excepción o la regla número 3, pero ya no cuenta como la regla de prefijos, ¿no? Eso solo para prefijos más raíz que inician en vocal o en consonante. Esta palabra deshonesto ya cuenta para la regla número 3 que acabamos de ver, ¿no? La consonante siempre acompaña a la segunda vocal cuando es vocal, consonante, vocal. ¿Cómo así, Elías? ¿Cómo en qué palabra? Suboficial, ya, listo. La consonante siempre acompaña a la vocal cuando tienes vocal, consonante, vocal. Ah, claro, ahí coincide, ¿no? Ahí coincide, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, vocal, consonante, vocal, ¿no? Y esa B es cualquier consonante menos la H, entonces si es cualquier consonante menos la H, entonces la primera vocal antes de B formará una sílaba, ¿no? Y luego la consonante B con la siguiente vocal formará una sílaba distinta, porque es una consonante que no es H. Pero si fuera una consonante H, entonces U con O ya formarían diptongo. Y si fuera el caso de formar diptongo, ahí tendrías que juntar toda la sílaba, ¿no? Por ejemplo, suo, ¿no? Tendría que ser todo junto, ¿no? Porque la H recuerda que es muda, y ahí ya podría formar yo un diptongo, ¿no? U con O, por ejemplo. Entonces, sí, lo que dices es cierto. Cuando yo tengo una vocal, consonante, vocal, entonces una vocal para la primera sílaba, ¿no? Y la otra vocal con la consonante B que está ahí, siempre y cuando sea cualquier consonante que no sea H. Si es la H, entonces ya podrías formar en ese caso o diptongos, o hiato, o triptongos, según sea el caso, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado que esa consonante no sea la H, porque esa regla que me comentas tú ya no es para todos los casos. Si aparece la H, ya la regla se rompe, ¿no? Pregunta 3, a ver. Dice, un grupo vocálico homosilábico es la reunión de dos o más vocales. Así tenemos diptongos y triptongos. Marque la alternativa que contiene diptongos, solo diptongos. Aquí recordemos cómo se forman los diptongos. Hay diptongo creciente, de cerrada más abierta, siempre la abierta con la mayor fuerza de voz o tilde. El diptongo decreciente, de abierta más cerrada, siempre la abierta con la mayor fuerza de voz o tilde. Y también tenemos diptongos homogéneos, llamados así porque se forman de dos cerradas. Pero esas dos cerradas deben ser diferentes, donde sus únicas secuencias son I con U o U con I. No interesa si ellas llevan tilde o no llevan tilde, siempre que sean cerradas diferentes, van a formar diptongo. Profe, ¿y qué pasaría si son cerradas iguales? Por ejemplo, I como en tiita, o como UU, como en duumbiro. Entonces, eso ya formará el hiato simple, porque el hiato simple se forma de dos abiertas, o si no, de dos cerradas idénticas. Entonces, hay que cuidar que esas cerradas sean diferentes para que formen el diptongo. Recuerden, con tilde o sin tilde, igual formarán diptongo. La clave marcaba avión. Hay diptongo en Julia y en nuevamente. Profe, pero en lenguaje, en la letra C, también hay diptongo en lenguaje, profe, claro, pero hay uno. Y la pregunta dice que contiene diptongos.
o sea, en plural, más de uno. Aquí en la letra D también tengo auquénidos. Au también es un diptongo, pero aparece uno, porque el otro es hiato simple de dos abiertas, ¿no? Y en el caso de buey no hay diptongo, hay triptongo. Por eso que la clave es avión, ¿no? Te pedían la que contiene diptongos, o sea, más de uno. No pusieron diéresis. ¿En dónde? ¿En cuál de ellas? ¿En lenguaje? ¿No? Entonces, aquí la clave tenía que ser avión, ¿no? La clave tenía, no te preocupes, no te preocupes. Porque si dijera lingüística, ahí sí, ¿no? Ahora, número 4, dice, el término triptongo supone la secuencia de 3 vocales. ¿Cuál es la alternativa que presenta este tipo de grupo vocálico? Recordad que para que sea triptongo, abierta en el centro, cerrada a los lados, la abierta con la mayor fuerza de voz. Si no cumple la condición, entonces formarás 2 hiatos acentuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí de oíamos, es un distractor porque hay 3 vocales, pero mira, la cerrada está en el medio con tilde, no cumple la condición. O con I y con A formarían 2 hiatos acentuales en A. El caso de aquella joven no es lingüista. Lingüista podría formar diptongo, sí, diptongo, pero no triptongo. Profe, y lingüista, con esa U con diéresis, ¿yo puedo formar el diptongo con una U con diéresis? Claro, porque la presencia de las diéresis significa la U suena. Y si suena, se comporta como vocal. Donde no puede formar diptongo, cuando dice, por ejemplo, guiso, guerra, guitarra, porque ahí la U no suena, es gue, no es güe, ¿no? Si yo dijera guerra, guiso, ahí puede formar diptongo, pero si es gue, entonces no lo formará. Entonces hay que tener cuidado con esas consonantes, aquí lo apunto para todos, que reciben el nombre de dígrafos, ¿no? Por ejemplo, la gue, ¿no? La Q, la doble L, la doble R, la Ch, ellos son dígrafos, ¿no? Y hay que tener cuidado. La recomendación, pronuncia, pronuncia, pronuncia antes de silabear. Y pregúntate, ¿suena o no suena? ¿No? En guiso, ¿puedo formar diptongo? No. Pero en agüita, en lingüística, ¿puedo formar diptongo? En pingüino, ¿puedo formar diptongo? Sí. Pronuncia y verás que suena. Si suena, puede formar diptongo, ¿no? Cuando hay un triptongo en una palabra y te piden diptongos, no los cuentas como 2. He visto un profe que haciendo es, ¿quién, hija? Coméntame, ¿quién hace eso? No, no se cuentan como 2 diptongos. Si encuentras triptongos y el texto dice, cuente cuántos diptongos hay en total en este texto, y tú encuentras triptongos, déjalos así como triptongos y no los tomes en cuenta. No se pueden sacar 2 diptongos de un triptongo. Cuidado con eso. ¿Ya? Entonces aquí, pues, lingüista no era triptongo. En el caso de aquella, ¿usted cree que en aquella se puede formar diptongo? Tampoco, porque no es acuella, ¿no? La Q está formando el dígrafo. Profe, en caíamos 3 vocales, pero no respeta el orden del triptongo, cerrada en el medio. En guayco sí, ¿no? Guay, abierta en el centro, cerradas a los lados. Por eso que la clave tenía que ser casita, ¿no? Casita en la número 4. Así es, 2 hiatos acentuales. En la pregunta 5 dice, los grupos heterosilábicos, ¿no? Son secuencias de vocales donde en el momento del silabeo van a sílabas diferentes, ¿no? Tienen constituyendo hiatos que pueden ser simples o acentuales. Marque la alternativa que presente hiatos. Dice que presente hiatos, pero no te dice qué tipo. Entonces puedes buscar simples como también puedes buscar acentuales. Aquí recordamos cómo se forman los simples, de 2 abiertas, ¿no? Que pueden ser 2 abiertas o 2 cerradas iguales. Profe, pregunta, ¿esas 2 abiertas pueden ser iguales? Sí, por ejemplo, tú puedes formar 2 abiertas, así A con A, o incluso 2, en este caso abiertas diferentes, A con E, ¿no? O incluso, ¿no? Ahí va para todos, por ejemplo, en la primera dice A con A, por ejemplo, como el caso de Abraham, que vimos primero, A con A, Canaán, es hiato simple de 2 abiertas iguales. También puedes buscar que las abiertas sean diferentes, por ejemplo, A con E, ¿no? Pero incluso en la palabra aéreo, mira que una de las abiertas está llevando tilde, aéreo, ¿no? Pero no interesa que lleve tilde. Siempre que sean 2 abiertas, seguirán formando hiato simple. Siempre que sean 2 abiertas, con tilde o sin tilde.
iguales o diferentes. Y también pues el caso de las dos vocales cerradas iguales, por ejemplo, I con I, U con U, estarían formando el hiato simple. Profe, ¿y cómo sería el caso de tita? Pregunta Jocelyn. Tita sería el caso del hiato simple, porque hay dos cerradas iguales. Profe, ¿y no interesa que una de ellas lleve tilde? No interesa. La cosa es que sean dos cerradas iguales. I, U. ¿Con tilde o sin tilde? Sigue siendo hiato simple. ¿Cuándo será hiato acentuado? Cuando al menos una de ellas sea abierta. Cerrada más abierta, abierta más cerrada, la cerrada con tilde. Ahí recién será hiato de tipo acentual. Aquí te pedían encontrar hiatos. Profe, en la letra A hay uno, alcohol, O más O. Sí, pero hay uno, te piden hiatos, más de uno. En zoológico, O más O hay uno. En D, Teodora, hay uno, dos abiertas, pero como piden hiatos, más de uno, por eso que hemos marcado casita. Reo, el hiato simple, de dos abiertas, y a inco, el hiato acentual, ¿no? Aquí hay una H, pero recuerden que la H es muda, no impide la formación de hiatos acentuales. La pregunta número 6 es una pregunta bien interesante, porque ataca a la clasificación de sílabas tónicas, ¿no? Pero también incluye algo de tildación. Entonces, por eso la coloqué aquí en la práctica de hoy, porque me pareció interesante discutirla, ¿no? Y es más, al encontrarla en un boletín de CEPRE San Marcos, vamos a ver que son preguntas típicas, ¿no? Que suelen aparecer en el examen de admisión, porque son preguntas de actualización. Y la pregunta dice, en la lengua española hay un reducido número de palabras que presentan más de una acentuación prosódica. O sea, se refiere a la sílaba tónica, ¿no? Hay más de una sílaba tónica. Esto es, que pueden pronunciarse de varias formas sin dejar de ser la misma. Por ejemplo, rubiola, rubeola. Maníaco, maníaco, ¿no? Doble sílaba tónica. Señala la alternativa que no constituye este tipo de palabra de doble acentuación. Ahora te comento algo. Si bien es cierto, hay un libro de la RAE de apoyo que se llama La ortografía de la lengua española, el OLE. Además de este, donde aparecen las reglas de la RAE con modificaciones del 2010, hay algunas reglas que han quedado en el aire, que el OLE no ha podido en este caso discernir cuál va a ser el uso de esas palabras. Y cuando el OLE no puede definir, aparece otro libro que se llama como el Diccionario Panhispánico de Dudas, el DPD, que también es un libro de RAE. Ahora, este libro de repente lo han consultado porque su profe de Rebel les ha dicho, consulten aquí lo que no van a encontrar de repente en el examen de admisión, ¿no? Entonces, esto también lo encuentran en línea, ¿ya? Si usted quiere saber sobre cómo se escribe una palabra o algo, busca ahí DPD RAE, ¿no? Y ahí escribes en el buscador la palabra que quieres buscar y te sale la regla, ¿no? ¿Qué dice el Diccionario Panhispánico de Dudas de RAE? Dice que en total hay 273 palabras que tienen una doble acentuación o una doble sílaba tónica. Por ejemplo, 273, pero no se va a aprender usted las más de 200 palabras para el examen de admisión. Lo que he hecho es resumir en reglas, ¿no? Y estas reglas pues las vas a llevar al examen de admisión. Los ejemplos ya son parte de las reglas, ¿no? Ahí están los 200 términos que usted puede colocar, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice, las palabras terminadas en plastía tienen doble sílaba tónica. Por ejemplo, puedo decir hernioplastia, como también puedo decir hernioplastía. Y toda palabra terminada en plastía lleva esa doble sílaba tónica. Igual las palabras terminadas en scopía. Por ejemplo, es correcto decir endoscopia, pero también es correcto decir endoscopía con el hiato acentual, ¿no? Cualquiera de las dos. Las palabras terminadas en lisis también tienen doble sílaba tónica. Yo puedo decir, por ejemplo, hemólisis, como también puedo decir hemolisis, ¿no? Ahí coloco algunos ejemplos más. Pero dicen que hay, pues, en este caso, algunas excepciones que conservan su acento por una cuestión de etimología. Por ejemplo, parálisis, no puedo decir parálisis, ¿no? O análisis, que no se puede decir análisis, ¿no? Hay excepciones que conservan su único acento por una cuestión etimológica, ¿no? Y también las palabras terminadas en ósfera llevan doble sílaba tónica. Así, por ejemplo, puedo decir atmósfera, pero también digo atmósfera. Pero al momento de cambiar la sílaba tónica de posición,
usted debe percatarse que el significado no varíe, que siga siendo el mismo, que siga haciendo referencia a la misma palabra. Así, por ejemplo, si yo digo período o periodo, se admiten los dos, alvéolo, alveolo, o hemiplegia, hemiplegia, pero con el caso de la palabra límite, ¿no? Esdrújula, límite es sustantivo, y si yo muevo la tilde hacia el final y digo limité, una cosa es decir límite sustantivo, y otra cosa es decir limité, del verbo limitar. Entonces pasa de ser sustantivo a verbo al momento de mover la sílaba tónica. Así es, cambia el significado. Amanda, Claudia, exacto. Entonces, si ustedes se percatan de que al mover la sílaba tónica hay un cambio de significado, un cambio de categoría gramatical, deja de ser sustantivo, se convierte en verbo, entonces hay cambios. Entonces, esa palabra ya no constituye parte de esa lista de palabras que admiten la doble sílaba tónica, ¿no? Porque la idea es tener las dos opciones de pronunciarla, pero sin cambios. Y si usted de repente percibe algún cambio de significado o de categoría también en este caso que cambió de sustantivo a verbo, entonces ya no sería el caso, no constituye parte de esta lista y te piden la que no constituye, por eso que la clave era Darito. Y la pregunta 7 dice, marque la oración que presente más secuencias vocálicas. Es la última de sílaba, la que tiene más secuencias vocálicas. Y como te piden secuencias vocálicas en total, ¿qué es lo que tiene que contar? De todo. Diptongos, triptongos, hiatos, de todo, ¿no? Todo lo que encuentre. Y la que tenga más secuencias, entonces esa tendrás que marcar. Por ejemplo, aquí en la letra A hay 6 secuencias vocálicas, ¿no? Poetas, hiato simple, cuentistas, UE, diptongo, tiene, diptongo, posición, diptongo, y en antiimperialista tenemos un hiato simple y un diptongo. 6 secuencias en total. En la letra B, pre-incas, hiato acentual, fueron diptongo, descubiertas diptongo, arqueólogo, hiato simple, Julio diptongo. En total, 5 secuencias. En la C, Jeremías, hiato acentual, había, hiato acentual, Raúl, hiato acentual, y cumpleaños, hiato simple. En total, 4 secuencias. Y en la D tenemos hoy, diptongo, la Y se comporta como vocal, día, hiato acentual, nadie, diptongo, cree, hiato simple, siempre, diptongo, priorizan, diptongo, beneficios, diptongos. El que no se cuenta porque este es dígrafo, no es cue. En total son 7 secuencias. Te piden marcar la que tiene más secuencias vocálicas, por eso que la clave es Darito en la pregunta número 7. A ver, hijo. Pregunta María. Disculpe, ¿podría repetir la última regla de la doble sílaba tónica? ¿Y cómo se la veo antiimperialista? En el caso de Mari, comenzamos con Mari. ¿Cómo se la veas antiimperialista? Hacemos esto. Anti. Ahí va Mari, tu segmentación. Anti-imperialista. Primera regla que aplicas, Mari, los prefijos se rompen en el silabeo. No puede colocar, por ejemplo, anti todo junto, porque mira que imperialista inicia en vocal. Rompe prefijo, anti, anti, y dos, y con i están formando en este caso hiato, el hiato separa vocales. Y aquí en IA diptongo, las vocales tienen que ir juntas. Entonces, aquí hay 3 reglas, ¿no? La regla del diptongo, la regla de romper prefijos, y el caso del hiato simple que separa vocales, ¿no? 3 casos. Y la regla, me dice María, de la doble sílaba tónica, lo único que había mencionado en la pregunta anterior es que hay una lista de palabras que RAE admite que le coloques la doble sílaba tónica. Es decir, que tienen 2 maneras de pronunciarse. Por ejemplo, yo puedo decir rubiola o rubeola, con tilde o sin tilde, ¿no? Pero la idea es que aún así coloques tilde o no le coloques tilde, según dónde mueva el acento en la sílaba tónica, por ejemplo, en María, aquí en el caso de rubeola y rubeola, ¿no? Aquí la tilde va en E,
pero aquí en rubeola el acento va en O, ¿no? Entonces la sílaba tónica va en diferentes vocales, pero no interesa que al mover la posición no debería cambiar el significado de la palabra, ¿no? No debería importar dónde va el acento porque la palabra debe seguir siendo la misma. Pero si yo cambio de límite sustantivo a limité verbo, ya hay un cambio de significado, entonces ya no forma parte de ese grupo con doble acentuación. Ok, no hay problema. Entonces aquí la clave era dadito, ¿no? 7, la que tiene más secuencias vocálicas. Ahora, nos quedan exactamente una horita, creo que es suficiente para poder avanzar el tema de morfología y proceso formativo de palabras, ¿ya? Ahora, una cosita, chicos, como es regular las preguntas que van a aparecer y la idea es por lo menos responder de 15 a 16 preguntas, porque hasta ahí está toda la teoría, de la pregunta 16 para adelante, solo son más que todo que preguntas que se parecen a las anteriores y que usted podría tranquilamente revisarlas en casa porque ya tienen la solución al costado. Pero lo que me interesa es resolver hasta la pregunta número 15, porque hasta ahí he colocado teoría de apoyo. Entonces tengo que explicarla en clase. Entonces, les voy a pedir de favor que por cada pregunta que voy pasando, al menos hagan entre 3 y 4 preguntas por pregunta que voy mostrando. Si yo veo que en el chat hay 20 preguntas y me dedico a responder sobre el chat, me va a faltar tiempo para la teoría. Y la idea es que la clase se complete, que usted lleve toda la teoría posible al examen de admisión. Si aún así hubieran dudas que han quedado, al final, antes de retirarme o que hagan su quizzes, me lo hacen saber. O también la misma lo puede compartir por el WhatsApp y ahí colocamos la clave o discernimos qué clave era, ¿ya? Para poder economizar el tiempo, chicos, y ustedes también salgan beneficiados con toda la teoría, que es la idea. ¿Estamos? Ya, empezamos entonces, chicos. Para poder avanzar lo que compete a la parte de morfología y proceso formativo de palabras, primero vamos a empezar con qué es la morfología, ¿no? ¿Qué disciplina es? ¿Qué tipo de disciplina? ¿Qué estudia? ¿No? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿No? ¿Cómo estructura las palabras? Pero no solo eso, también vamos a ver el resto de disciplinas que le competen a la gramática, porque ha habido años, me parece que fue el año 2018, si no me equivoco, que San Marcos hizo una pregunta de verdadero o falso, y no te preguntaron por morfología, preguntaron por lexicología y lexicografía, y había que colocar verdadero o falso. Te colocaban 5 oraciones, tenía que colocar verdadero o falso, y al final marcar su clave. Pero si usted de repente colocaba una clave que no era, un verdadero que no era, ya perdía sus 20 puntos, ¿no? Entonces, esa pregunta ya es dificultosa. Y preguntar por lexicología y lexicografía, que normalmente no se ve en el aula porque no está en el sílabus, entonces ya era una pregunta matagente. Entonces, para que si alguna vez a Marcos se le ocurriera, ¿no?, jugar con tu mente y colocarte una pregunta un poco más allá enrevesada, yo he colocado todas las disciplinas en este recuadro de aquí, y al lado derecho su objeto de estudio, para que al menos de ahí se pueda guiar y pueda deducir una clave y no se quede en blanco para el examen de admisión, ¿ok? Mira lo que dice aquí. Los componentes de la gramática de la lengua son estudiados por disciplinas, como la fonología, sintaxis, morfología, semántica, las cuales tienen unidades como el fonema, oración, morfema, significado. Según esta aseveración, ¿quién es la disciplina que estudia cuál es la estructura interna de una palabra y cuáles son los procedimientos de formación de palabras? La clave, pues, era morfología, ¿no? Ahí usted lo sacaba al ojo. Se me está diciendo, estudia la forma de las palabras, profe. Entonces, es morfología. Ya, esa pregunta la podría sacar, como dice usted, en one, ¿no? Pero vamos a ver el resto de disciplinas. Si nos preguntan por ellas, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el caso de la fonética y la fonología, ¿qué estudian? Estudian al sonido, los sonidos de la lengua. Pero la fonética estudia los sonidos concretos, es decir, los fonos, ¿no?, en el habla. La fonología, que estudia los sonidos abstractos, mentales de la lengua, es decir, los fonemas. Profe, la semántica, que estudia los significados de las palabras, ¿no? Significado de las palabras. Por ejemplo, saber si un significado es denotado o si es connotado.
Y no solo estudia los significados de una palabra, sino también las relaciones semánticas de las palabras, para ver si ellos tienen relación de sinonimia, antonimia, polisemia, y todo lo que tenga que ver con el significado o relación semánticas de significados es estudiado por la semántica. Profe, ¿y qué estudia la morfología que nos preguntaban aquí? La morfología estudia la forma de una palabra, donde morfo significa forma. Estudia la forma, la estructura interna de una palabra, para saber si la palabra está constituida por raíz, si tiene prefijos, si tiene sufijos, si tiene flexivo de género, flexivo de número, pero la morfología no solo estudia, en este caso, la forma interna de una palabra, sino que también, además, estudia el proceso formativo de palabras, cómo al unir algunos elementos, yo puedo dar como resultado palabras derivadas, compuestas, parasintéticas, siglas, acrónimos, siglas, por ejemplo, como el caso de OEA, acrónimos, por ejemplo, como el caso de SUNEDO, cómo puedo formar también los acortamientos, por ejemplo, como de bicicleta bici, de policía poli, de abuelo abue, todo lo que tiene que ver con proceso formativo de palabras, también es estudiado por la morfología. Aquí viene el caso de la lexicología y la lexicografía, que fue lo que San Marcos preguntó aquella vez. Mira lo que dice, la lexicología estudia el léxico de una lengua, ¿no? O sea, la lengua que usa un conjunto de hablantes. Y la lexicografía, ¿no? Estudia la elaboración de un diccionario. ¿No? Profe, especifica un poquito más, aquí lo voy a especificar. Diferencias entre estas disciplinas. La lexicología es una disciplina sistémica. ¿Qué quiere decir? Que analiza los vocablos, pero dentro de su conjunto, ¿no? Dentro de toda la lengua, dentro de su contexto. Pero la lexicografía es atomista, porque ella no analiza el término, el vocablo dentro de su contexto, no, sino que analiza los términos de manera aislada, tal cual como aparece en un diccionario, ¿no? Palabra, concepto, palabra, sinónimo. La lexicología es una disciplina teórica, pero la lexicografía es una disciplina práctica. ¿Por qué la lexicografía es teórica? Porque ella simplemente se encarga de estudiar los términos, los vocablos que forman parte de un léxico, de una lengua, de algún grupo en especial. Por ejemplo, yo me voy a dedicar como lingüista a analizar el léxico de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué ustedes hablan de esa manera? Me voy a dedicar un año a analizarlo, con mi libretita al lado, ¿no? Apuntando todos sus términos. Pero no solo sus términos, a la misma vez voy a hacer un análisis lingüístico de por qué se expresan de esa manera, por qué el uso de esos términos, y lo voy a hacer a nivel teórico, porque voy a plantear también en este caso una posible solución, ¿no? Y voy a plantear también una conclusión del por qué usamos ese léxico. Y ahí acaba la chamba de un lexicólogo, ¿no? Explicar el porqué de ese estudio, y ahí terminó, ¿no? Y decir que usan esos vocablos porque forman parte de un léxico especial. Por ejemplo, el léxico de los jóvenes, el léxico combi, el léxico de los policías, de los militares, etc. Ahí termina su trabajo. Viene el lexicógrafo y toma la teoría del lexicólogo, ¿no? Y con ese bagaje que ya estudió, ¿no? Con esa teoría, él lo va a llevar a la práctica. ¿Para qué? Para crear y elaborar diccionarios. Porque esa es la tarea de un lexicógrafo, crear diccionarios, ¿no? Utilizando diferentes técnicas, acepciones, enmiendas, etc. Por ejemplo, esto de aquí lo hizo un lexicólogo, ¿no? El léxico de los jóvenes es producto de su rebeldía y provocación. Así rechazan el mundo adulto y autoritario usando palabras como trolear, lol, claro P mascota, ¿no? A la verga, como cuando, hashtag, se mamó amigui, ¿no? Entre otras más. Ya nos dicen entre ustedes enamorada, ¿no? Tu elfa, ¿no? El ra que ponen ahí, o el ga, que me costó mucho entenderlo. Tuve que ver hasta los videos del faraón Lochedi, ¿no? Para poder entender por qué decían ga, ¿no? O ra, ¿no? La tóxica, ¿no? Ya no es enamorada, es la tóxica de frente, ¿no?
Así es, ¿no? Ese RAE, ese GA está en todas, ¿no? ¿Y por qué están hablando de esa manera, no? Una vez analicé su léxico y llegué a una conclusión, ahí termina el trabajo del lexicólogo, ¿no? A nivel teórico. Viene el lexicógrafo y lo que hace es tomar este estudio, cada una de las entradas, cada uno de los vocablos, crea una entrada y coloca su etimología, su concepto y algunos sinónimos, creando de repente 500 palabras para formar su diccionario. Por ejemplo, voy a tomar una, LOL, ¿no? Y coloca la etimología, ¿no? Acrónimo en inglés, derivado de loud o loud, que significa reírse en voz alta, carcajadas, muy usado en las redes sociales por los jóvenes para hacer referencia a algo que los hizo reír mucho, ¿no? Entonces, así colocarán para cada término de repente 500 palabras y elaboran un diccionario. Entonces, ese trabajo ya es un trabajo del lexicógrafo, ¿no? Porque ya lo puso en práctica, creó un diccionario. Entonces, mientras que la lexicología es teórica, la lexicografía es práctica, ¿no? El lexicólogo estudia el léxico, la lengua de un grupo, y el lexicógrafo elabora el diccionario para esa lengua de ese grupo en especial. Ese año San Marcos preguntó, ¿la lexicografía es una disciplina descriptiva y teórica? Tenía que colocar falso, ¿no? El lexicólogo se encarga de construir diccionarios para respectivas lenguas y el lexicólogo no construye nada porque él es teórico, ¿no? Tenéis que colocar entonces verdadero o falso. Ya usted en casita va a leer mejor el recuadro antes de ir al examen de admisión. ¿Qué más? La sintaxis. La sintaxis estudia las funciones de las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, dentro del sujeto y el predicado tenemos sustantivos, verbos, ¿no? ¿Y cómo se comporta el sustantivo? Como qué funciona dentro de la oración, como núcleo del sujeto. El verbo, ¿qué función cumple? Es el núcleo del predicado. Entonces la sintaxis estudia a la oración y cómo funcionan cada uno de sus elementos dentro de la oración. Además, también la sintaxis estudia el orden sintáctico de las oraciones. Por ejemplo, en el castellano es sujeto, verbo, complemento, ¿no? Todo lo que tiene que estar vinculado a la oración lo estudia la sintaxis. La etimología estudia el origen de las palabras. Y por último tenemos la ortografía y la ortología. La ortografía estudia la forma correcta de redactar en el plano de la escritura. Coloca la tilde aquí, coloca la mayúscula acá, coloca una coma aquí, pero la ortología estudia la forma correcta de pronunciar. Forma correcta de pronunciar. Por ejemplo, al terminar mi clase, un joven dirá, profe, ya me dio calor, me voy a comprar un heladito, ojalá que no haya mucho sol, ¿no? Sus compañeros lo escuchan y al toque corrigen, ¿no? Para esos gramanazis que están ahí, compañero, no se dice haya, se dice haya, pronuncia bien, ¿no? Entonces, ahí no está corrigiendo la ortografía, sino la ortología, ¿no? La correcta forma de pronunciar. O sea que no se dice nadie, ¿no? Ahí está, ¿no? Corriges el habla. Si corriges el habla, ortología. Si corriges la escritura, por eso dice grafo, ortografía. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, entonces continuamos. Pregunta número 9. Dice, morfológicamente, si presentan modificaciones o no en su estructura, las palabras son clasificadas como variables e invariables. Así, por ejemplo, a partir de la palabra gato, yo puedo modificar a gatita, gatitos, gatitas, gatazos. Pero las palabras ayer y sin, en cambio, no admiten ni flexión ni derivación. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa que tiene más palabras invariables. Para dar con la clave, pasemos a la teoría. ¿Qué dice aquí? ¿A quién le llamo palabra invariable? Aquella palabra que no presenta modificaciones y que tampoco admite accidentes gramaticales. Es decir, estas palabras no pueden recibir género, ni número, ni ningún accidente. Estas palabras invariables son el adverbio, por ejemplo, como ayer, no puedo colocar ayeres, ¿no? Ni ayera, no recibe ni género ni número. La preposición también es invariable, por ejemplo, por, para, ¿no? Sin.
La conjunción también es invariable, sí, no, sin embargo, pero así es, no admiten morfemas flexivos, no admiten accidente gramatical ni de género, ni de número, ¿no? No admiten ni adverbios, ni prepo, ni conjunciones. ¿Y quiénes son las variables? Las palabras variables son aquellas que presentan accidentes gramaticales y que por ende pueden admitir modificaciones. Por ejemplo, un artículo puede cambiar de el a la, a las. Un sustantivo, como lo colocaban aquí en el ejemplo, puede cambiar de gato a gata, ¿no? A gatitos, gatazos, ¿no? Porque el sustantivo es variable, se puede modificar. El adjetivo también puede cambiar de loco a loca, a locas, ¿no? El verbo es súper variable, tiene muchos accidentes gramaticales, tiene tiempo, persona, modo, aspecto. Solo hay un accidente que el verbo no puede tener, género. Y el caso del pronombre también es variable. Puedo cambiar de él, masculino, a ella, femenino, a ellos, ellas, plural. Pero a mí me pedían la alternativa que tiene más palabras invariables. O sea, la que tiene más adverbios, preposiciones y conjunciones. Habíamos marcado como clave la letra C. Acá hay 4. Mira, aquí, adverbio de lugar, ya, adverbio de tiempo, no, adverbio de negación, ni la conjunción. Aquí habían 3. Adverbio de negación, conjunción, preposición. Adverbio de tiempo, preposición, preposición. 3. Adverbio de tiempo, preposición, preposición 3. Te pedían la que tenía más palabras invariables. Esa era la letra C, la clave, porque tenía 4. Profe, pero puede decir, por ejemplo, las mañanas, y yo puedo cambiar de mañana a mañanas. Claro, pero si dices las mañanas y colocas un artículo antes, ya sustantivado. Recuerda que el artículo sustantiviza, entonces al convertirse en sustantivo es posible que pueda ser una palabra variable. Pero si yo digo mañana viajaré y coloco el mañana al costado de un verbo, se está comportando como un adverbio. Si se comporta como un adverbio, entonces no hay forma de modificarlo, ¿no? Porque él es una palabra invariable, no admite flexivos, no admite género, no admite números, no admite accidentes gramaticales. En la pregunta 10 nos dice, de acuerdo con el número de morfemas, ¿no? Una palabra puede ser monomorfemática como pez, reloj, y puede ser polimorfemática como zapatero, dedales, ¿no? Según esta aseveración, marque la alternativa en la que hay palabras monomorfemáticas. Pasemos a la teoría. ¿A quién se le conoce como palabra monomorfemática? Mono significa uno, ¿verdad? Es una palabra que tiene un solo morfema. Y ese único morfema es su raíz. O sea, palabras que solo están constituidas por raíz. Por ejemplo, pez, reloj, mar. Pero si la palabra es polimorfemática, es porque está compuesta de más elementos, que pueden ser una raíz y algunos elementos más, ¿no? Esos elementos más pueden ser inflexivo, un derivativo. Por ejemplo, si yo coloco, a ver, lo coloco en el chat, a ver. Acá está solo para Joel, coloquemos para todos. Si yo coloco mar, mar para mí es monomorfemática, solo raíz. Pero si yo coloco, por ejemplo, mares, ¿no? Mares, entonces mares ya sería polimorfemática, porque ya tiene dos morfemas, mar raíz más es del número plural. Aunque es flexivo, pero cuenta como un morfema más, ya hay dos, ya no hay uno. Si yo coloco, por ejemplo, mar y negro, entonces marinero, lo coloqué solo para mandar. Se me mueve el chat. A ver, mar, in, ahora sí para todos, ahí está marinero. Ya eso es polimorfemático, ¿no? Porque mar sería su raíz, in es un morfema derivativo para crear adjetivos, por ejemplo, de mar marino, ¿no? También es un morfema derivativo para crear oficios, por ejemplo, de mar marinero, de pan panadero, ¿no? De cocina cocinero, derivativo, y la O es el morfema flexivo de género masculino, ¿no? Así como hay marinero, hay marinera. Entonces, aquí encuentro, mira, 4 morfemas, ¿no? Uno, que sería la raíz, 2 derivativos y un flexivo de género.
pero tiene más de un morfema. Entonces, marinero es polimorfemática. Aquí la compañera preguntaba, a ver, no se tomen en cuenta los determinantes. Claro, los determinantes, por ejemplo, también se pueden tomar en cuenta. Si yo coloco, por ejemplo, dependiendo de qué determinante, si yo digo, por ejemplo, él, o si coloco, por ejemplo, todos. Ahí lo comparto para todos. Ahí está, por ejemplo. Si cuentan los determinantes, ellos también pueden ser clasificados como mono o como poli. Por ejemplo, si yo coloco el determinante él solo es monomorfemático, porque solo tiene raíz. Pero si yo coloco todos, ¿no? Entonces puede ser todas también. Entonces todos sería mi raíz, o género masculino es el número plural, y todos es un determinante que ya sería poli. Entonces, dependiendo de qué determinante te van a presentar, ¿no? Entonces, aquí te pedían la alternativa donde hay palabras monomorfemáticas, dice, ¿no? Ahora, no te dicen que todas sean monomorfemáticas, no, que al menos haya palabras monomorfemáticas, ¿no? En la número 1, por ejemplo, dice, mis hermanas bordaron estos manteles. Manteles, número plural. Hermanas, género y número. Mis, plural. Ya no hay mono. Entonces, la número 1 no cuenta. En la 4, los, género, número. Obreros, género, número. Las, género, número. Herramientas, número. Ya ninguna es mono. Pero sí en la número 2, ¿no? Aquel alumno, aquí hay uno, por ejemplo, ¿no? En alumno es alumno y este de acá es género, ¿no? Entonces, es profe, este es poli ya. Claro, es poli, pero al menos tiene que presentar uno al menos. Aquí el caso de pincel, pincel es monomorfemático. Si yo hubiera colocado pinceles, entonces ahí hubiera cambiado la clase, ¿no? Porque en pinceles sería pincel y ES. Allá sería poli, ¿no? Pero dice pincel. Entonces, ese es mono. La pregunta dice donde hay palabra monomorfemática. No dice que todas sean, a menos que encuentres una aunque sea, ¿no? Alumno ya no es poli, pero al menos una apareció ahí. Dice donde hay, donde encuentres, ¿no? No dice cuántas, puede ser una, pueden ser varias. En la número 3 dice, mañana le entregaré un folder. Folder es mono. Si hubiera colocado folderes, ahí sería poli. Plástico es poli, por ejemplo, porque es raíz, plastic, con la O del género, porque también puede ser plástica, ¿no? Este es poli. Pero aquí, mira, mañana tiene que ser mono de todas maneras, porque mañana es adverbio, ¿no? Y el adverbio, recuerda que es palabra invariable, y al ser invariable no va a presentar ni género ni número. Profe, entonces yo puedo deducir que si a mí me colocan un texto y me dicen cuenta cuántas palabras monomorfemáticas hay, y yo encuentro como 5 adverbios, yo ya los puedo contar como mono a todos ellos, sí, porque todos los adverbios no presentan accidentes gramaticales, solo tienen raíz. De frente cuéntalos como monomorfemáticos, ¿no? ¿Por qué alumno es... No, alumno es poli. Aquí lo coloqué, alumno es poli, ¿no? Por eso lo sombreé con amarillo. Sería la raíz, alum, pero O sería su género. Porque así como hay alumno, también hay alumna. Entonces tendría raíz con género. Entonces aquí esto ya sería poli, ¿no? Poli. Pero como te piden que hay palabras mono, entonces pincel al menos cumple, ¿no? Alumno ya no cumple, pero pincel sí cumple. Aquí yo nada más no me he dado cuenta. Aquel. Ahí hay otra también, ¿no? Si hubiera colocado aquella, ahí se hubiera cambiado la cosa, ¿no? Aquel más A, ahí también, claro. Ahí se hubiera cambiado, ¿no? Pero alumno sí es poli, pues, ¿no? Raíz con género, ahí está. Entonces, por eso tenemos que marcar 2 y 3. Tener mucho cuidado con la pregunta. Dice, donde hay palabras, mono, donde hay, ¿no? Pueden ser una, pueden ser varias, no dice cuántas. Pero más adelante van a ver que hay preguntas donde dice donde todas sean. Entonces, ahí sí tienen que ser todas en la oración, ¿no? Hay palabras que parecen para síntesis, pero si le quitas un prefijo, sí, ahora vemos eso, no te preocupes, ya llegamos a eso. En la pregunta 11, mira lo que dice. El morfema es definido como la mínima unidad significativa de la lengua. Puede ser concretizado mediante uno o más morfos, ¿no? Ellos pueden tener algunas variaciones,
Por ello se llaman alomorfos, ¿no? Que pueden ser de plural, negación, etc. Según la alternativa, marque en qué oraciones encontramos alomorfos de morfema de negación. Pero antes de responder a la pregunta 11, teoría. Vamos a ver, el morfema, ¿qué es el morfo y qué es el alomorfo? En el caso del morfema, el morfema es una unidad mínima significativa de la morfología. Unidad mínima, me falta colocar esto que es muy importante, significativa de estudio de la morfología. ¿Por qué unidad mínima significativa? Porque si yo la comparo con el fonema también es unidad mínima, pero carece de significado. El morfema es una unidad pequeña, pero con significado, significativa, ¿no? Que pues estudia la morfología. El morfema es una unidad abstracta. Si te pido segmentar morfológicamente la palabra niños, y usted en su mente hace nin, raíz, o género, ese plural, pero lo hace en la mente, esta segmentación, usted está usando morfemas. Pero si usted lo quiere llevar a la escritura, ¿no? Y hace nin, guión, o, guión, s, los escribe, entonces cada uno de estos morfemas llevados a la escritura recibirán el nombre de morfo. Ah, profe, es lo mismo que la fonología. Si son mentales, son fonemas, y si yo lo llevo a la escritura, se llama grafema, ¿sí? Es lo mismo, solo que aquí se llama morfema, si se lleva a la escritura, se llama morfo. Y se va a llamar alomorfo, donde alo significa variación, variación de la forma. ¿Qué cosa es un alomorfo para ti? El alomorfo se da cuando queremos expresar un mismo concepto, pero lo hacemos con diferentes morfos, diferentes formas. Por ejemplo, yo tengo aquí el concepto de plural. Ya tengo el concepto de plural, pero no tengo una sola forma de marcar el plural. Le puedo colocar S, por ejemplo, como en casa, casas, le coloco la S, pero si yo tengo el término pan, no voy a colocar pans, sino que voy a colocar panes, y le coloco la otra forma de plural. Entonces vamos a ver que vamos a expresar el mismo concepto de plural, pero lo hacemos con diferentes formas. O por ejemplo, el caso del aumentativo. Para perro puede ser perrazo, pero para puerta será portón, ¿no? ¿Y cómo expreso la misma idea de aumentativo, pero con diferentes formas? Aso-on. O el gentilicio que indica origen y procedencia. Por lo general usamos ano, por ejemplo, para Perú, peruano, pero si uso tacna, ya no voy a decir tacnano, digo tacneño. Si uso rima, digo rimense. Y mira cómo uso el mismo concepto, pero lo expreso con diferentes formas. Ano, eño, ense, ¿no? O el género, por ejemplo. Se dice que O es masculino y A es femenino, pero la pregunta es, ¿siempre la O marca masculino? Y si yo digo monje, ¿acaso monje también no está en masculino? Sí. ¿Y quién marcó el masculino? La E. La E puede ser su variante de la O. No siempre marcamos con A de femenino. Si yo tengo alcalde, ¿cuál sería el femenino de alcalde? Alcaldesa, ¿no? Entonces, esa también es, claro, Jeremy, esa también sería un morfema de género, femenino también, pero diferente forma, no es la A, ¿no? Es una variante de la A. Para el caso de emperador, su femenino será emperatriz. Y vemos cómo el morfema tris es un morfema de género también. Tris es morfema de género femenino, solo que es una variante de la A. Entonces, nota, dice, para que sean considerados alomorfos, deben tener distinta forma. Eso no se cumple ni en 4 ni en 2. Por ejemplo, en el caso de la número 4, dice, ha sido inmoderado e indecoroso. Los dos expresan negación como te están pidiendo, pero mira sus formas. In. Tienen la misma forma, no son casos de alomorfo. Pero si yo digo, Rafael es insensato e impopular, los dos indican negación, pero uno dice in y otro dice in. Son diferentes formas. Entonces, sí son casos de alomorfo, diferente forma. Ha sido irreflexivo e irreverente. Los dos indican negación, pero mira sus formas. I con I, iguales. No es caso de alomorfo. Pero si yo digo, ha sido indecente e irrespetuoso, ¿será caso de alomorfo? Sí.
porque uno dice in y otro dice i. Hay otra forma para la negación que es el caso de a, ¿no? No solo se niega con i o con in o con in, también se niega con la a. Por ejemplo, cuando digo amorfo, amoral, el que no tiene forma, el que no tiene moral, ¿no? A también sería un alomorfo de in, por ejemplo, ¿no? El des también es un alomorfo de negación, desleal, el que no es leal. Pero ¿cree usted que en la palabra, aquí lo coloco para todos, a ver, analicemos. ¿Cree usted que en la palabra niña y en la palabra profesora encontramos casos de alomorfo de género femenino? ¿Cree usted que niña y profesora serían casos de alomorfo de femenino? Ya no, ¿no? Porque están usando la misma forma. Recuerda que para que sean alo, tienen que ser formas diferentes. Por eso que aquí la clave que habían brindado, pues era la letra C, ¿no? 1 y 3. Para la pregunta 12, te hacen preguntas por los flexivos, ¿no? ¿Qué cosa es la flexión? Para mí, el paradigma flexivo, la flexión, es conjugar, concordar entre los elementos género y número. Por ejemplo, dice, estos relojes nuevos, ¿no? Y coloco todo con género masculino y con número plural para establecer una concordancia, ¿no? Así los flexivos pueden ser género, número, como también pueden ser modo, persona, tiempo, etcétera, ¿no? Selecciona la alternativa que tiene más palabras con morfemas gramaticales flexivos. Ojo, te están pidiendo flexivos en general. No dicen qué tipo de flexivo. Entonces, para responder a esta pregunta, teoría. Pasamos a la teoría. Pregunta 12. A ver, antes de continuar, pregunta en el chat. Claro, sería morfema flexivo, Jocelyn. Por ejemplo, ¿cómo clasificamos a los morfemas? 1. Los morfemas se dividen en dos grandes grupos, morfemas lexicales y morfemas gramaticales. ¿A quién le llamo morfema lexical? Es a la raíz, ¿no? Por eso que la raíz también se le conoce como raíz o lexema. De ahí también el nombre de morfema lexical. Y es la raíz, el morfema lexical, el que contiene el significado base de la palabra. Contiene el significado base de la palabra. Por ejemplo, si yo coloco niños, segmento así, nin o s, y nin sería mi morfema lexical, mi raíz, lo que contiene el significado base de la palabra. A esa raíz, a ese morfema lexical, yo le puedo anexar morfemas gramaticales, y son esos morfemas gramaticales los que van anexados a la raíz. Son morfemas secundarios, que ya no indican el significado base, pero que son morfemas secundarios, ¿no? Y van anexados a la raíz. Estos morfemas gramaticales, a su vez, pueden ser flexivos o pueden ser derivativos. Si son flexivos, es porque indican accidentes gramaticales. Están en las palabras variables. Pueden indicar, por ejemplo, género, número. Pero los morfemas flexivos no son capaces de crear palabras nuevas. Y los morfemas derivativos sí aportan nuevos significados y crean palabras nuevas. Por ejemplo, si yo coloco el término mar, aquí lo coloco para todos, el término mar, mar para mí sería morfema lexical, solo raíz. Pero si yo coloco mares, mares sería una palabra flexiva, que sería raíz mar, más es, que sería un morfema gramatical, flexivo, ¿no? Flexivo porque indica número plural. Pero si yo digo, por ejemplo, marino, ¿no? Por ejemplo, claro, simple, ¿no? Marino, ahí va para todos, marino, tendría la raíz mar, ¿no? Tendría in, que es el morfema derivativo, y o, que sería el género, porque también puede ser marina, ¿no? Entonces, o es el género. Entonces tengo mar, raíz, in, morfema derivativo, y o, el género. Esa última o es mi morfema flexivo, porque está indicando accidentes gramaticales. Pero cuando yo cambié de mar a marino, ¿hay o no hay un cambio de significado? Porque una cosa es mar y otra cosa es marino, marinero. Entonces, al agregar un morfema derivativo, lo que haces es aportar un nuevo significado, crear una palabra nueva.
Igual para el caso de pan, ¿no? Si digo panes, sigue siendo flexivo, no cambia la palabra. De pan a panes solo cambié la cantidad, pero el significado sigue siendo el mismo, sigue siendo pan. Pero si yo cambio de pan a panetón, de pan a panera, panadero, panadería, entonces ahí ya aparecen los morfemas derivativos que están creando palabras nuevas. Entonces, esa gran diferencia tiene que haber, ¿no? Los flexivos no crean palabras nuevas, solo aportan accidentes gramaticales, y los derivativos sí crean palabras nuevas. Ahora, los flexivos a su vez se subdividen en flexivos simples y flexivos amalgamas. ¿A quién se le conoce como flexivos simples? A todos aquellos que aportan género y número, nada más. Están presentes en sustantivos, artículos, determinantes, pronombres y adjetivos. Por ejemplo, en el caso de niños, yo tengo dos flexivos simples, género y número. Nada más, cuando te pidan flexivos simples, te están pidiendo género, número, no otro accidente. Pero si te piden flexivos amalgamas, ¿qué significa amalgama? Amalgama significa reunión. ¿Y qué estás reuniendo? Todos los accidentes del verbo. Porque los flexivos amalgamas solo están presentes en los verbos. Por ejemplo, si yo tengo la palabra cantamos, mi raíz es cant y la terminación sería amos, ¿no? Esta terminación del verbo, la conjugación verbal, que usted conoce como la desinencia verbal, esta desinencia, esta última conjugación, es la que se conoce como el flexivo amalgama. ¿Por qué? Porque la desinencia es la que va a dar la información de los accidentes gramaticales. Cuando yo digo cantamos, yo sé que está en número plural, sé que está en la primera persona, sé que está en presente, sé que está en modo indicativo. ¿Y cómo puedo adivinar todos esos accidentes? ¿Quién me dio esa información? ¿La raíz? No, esa información me lo dio la desinencia, porque es la desinencia verbal la que reúne a todos los accidentes del verbo. Y como reúne, por eso que también recibe el nombre de flexivo amalgama. Profe, o sea que la terminación del verbo, su conjugación, es la que recibe el nombre de flexivo amalgama. Sí. Profe, o sea que si a mí me dan un texto y me dicen cuántos flexivos amalgamas hay, me están pidiendo indirectamente contar cuántos verbos hay. Así es. Cuentas el número de verbos que hay en el texto y eso también será igual, ¿no?, al número de flexivos amalgamas que te están pidiendo. Cuando te piden flexivos amalgamas, solo analiza verbos. Pero si te piden flexivos simples, o sea, género, número, ¿qué palabras vas a analizar? Sustantivos, artículos, determinantes, pronombres y adjetivos, ¿no? Hay que analizar todas esas palabras que presentan género y presentan número. Ahora, si fueran derivativos, son los que crean nuevas palabras, estos se van a dividir también según su posición. Si van antes de la raíz, prefijos. Por ejemplo, antidrogas, antes de la raíz. Si van después de la raíz, sufijos. Por ejemplo, arenoso, ¿no? Arena más oso. Si van incrustados en la raíz, es decir, en medio de la raíz, reciben el nombre de infijos. Por ejemplo, aquí mi raíz es niño, ¿no? La raíz es niño, solo que yo tomé la raíz, la he partido, abrí la raíz y en el medio coloqué el diminutivo it, porque si yo quito el it y junto, sigue diciendo niño, ¿no? Solo que el it se incrustó, está en el medio de la raíz, porque por eso se va a llamar infijo, ¿no? Entonces, todo va a depender de la posición de ese derivativo. Si va antes prefijo, si va después sufijo, si va en el medio, infijo. Para repasar un poquito, si decimos fiel, fiel es un morfema lexical, solo raíz. Pero si yo digo fieles y le aumento número plural, es decir, morfema flexivo simple de plural, fieles sería solo una palabra flexiva, no es derivada, no he creado palabras nuevas, ¿no? Pero si yo digo infiel, aumenté un prefijo, una cosa es fiel, otra cosa diferente es infiel, cambié significado, palabra derivada, y también otra cosa es decir fidelidad, ¿no? Aumentando en este caso el sufijo. Y sería una derivada por su fijación, ¿no? Recordando que las derivadas pues crean palabras nuevas. Te pedían a ti marcar la alternativa que presenta más palabras con
morfemas gramaticales flexivos. Pero no te decían qué tipo de flexivo. Tenía que contar de los dos tipos, tanto simples como amalgamas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la A hay dos. Comprará, hará el amalgama, y amarillo, la O del género, porque también hay amarilla, ¿no? Hay dos acá nada más. En la C hay uno, ¿no? Llegó el amalgama, O, nada más, uno. En la D había tres, redacté el amalgama, E, ¿no? Aquí, acá me pasa, este él no cuenta. Se me pasó ese de ahí. Ese es raíz nada más. Último, O, género. Ahí van dos, ¿no? Dos habrían ahí. Y en la letra B hay 5 palabras con flexivos. Mis, ahí está el número plural, ese. Hermanos, aquí hay 2 flexivos, género y número. Leyeron, eron, ahí está el flexivo amalgama del verbo. Estas, género y número, A y S. Y revistas, la S, ¿no? La S que sería del número plural. Pero te piden contar no cuántos morfemas hay, sino cuántas palabras tienen morfemas flexivos. Entonces, aquí habrían 5 palabras, ¿no? La que tiene más, entonces, por eso que la clave era barquito. A ver, preguntas en su chat antes de pasar a la siguiente pregunta. A ver. In, ¿qué sería? In es un prefijo. Amanda, todo verbo es amalgama. Así es. El verbo no es amalgama. La conjugación de su verbo es el morfema amalgama. No todo el verbo, solo su conjugación es un morfema amalgama. Informe no puede ser. No puede ser ¿qué? Informe, no entiendo. A ver. Y María, identifique la palabra que contiene morfemas derivativos. Salado, ahí va, uno. De sal, salado, ado, un derivativo. Invertebrado, esta es. Porque ensalado sí hay, pero uno. Y te piden que contiene morfemas, o sea, más de uno. Aquí la raíz es vértebra, su prefijo sería in, y ado su sufijo. Ahí están los dos. Vecinos es flexivo, gracioso tiene un derivado, de gracia más oso. Invertebrado es la clave ahí, hija. Lee es amalgama. Así es, leer es amalgama. Leer es amalgama. ¿Dónde dice leer? Informe cuenta como raíz nada más, ¿no? Yo redacté el último informe. Informe es sustantivo. Mira que dice el informe. ¿Ah? No dice informé, no es verbo. ¿Ah? Dice el informe. Aquí cuenta como sustantivo. Pero no dice informes. No hay número plural. Tampoco es género, ¿no? Entonces, esto no cuenta, es raíz nada más. Solo raíz. Y alguien me preguntó por ahí leer. ¿Dónde dice leer? Luego lo buscamos, ¿ya? Hasta ahí las consultas del chat. En la pregunta 13, mira, te explican qué cosa es la derivación, ¿no? Es el proceso de formación de palabras que consiste en la adición de morfemas gramaticales derivativos como prefijos, infijos, sufijos. Así, por ejemplo, puedo cambiar de perro a perrazos, ¿no? De veloz a velozmente, de libro a librote, de esbelto a esbeltez. Entonces, marque la alternativa donde todas, mira, aquí se preguntan, ¿no? Donde todas, ¿no? Todas sean palabras derivadas. Todas, ¿no? No solo una, sino que todas tienen que ser derivadas. Profe, ¿y qué cosa es la derivación? ¿Cómo voy a sacar la derivación? A ver, ¿por qué la 11C? A ver, antes de continuar, jóvenes. Ya pasamos la 11 ya. De arriba, a ver. ¿Qué pasó con la 11? 1 y 3. 1 y 3. Formas diferentes, pues, ¿no? In, formas diferentes. Y no cuentan la 2 ni la 4 porque son formas iguales. In. Recuerda que están pidiendo alomorfos. Entonces tienen que tener diferente forma. Ya, regresamos a la pregunta 3. Por ejemplo, para poder marcar esta clave, vamos a la teoría. Primero, ¿qué cosa es la derivación? La derivación consiste en tener una única raíz. Mira lo que digo, una única raíz. Si usted aumenta una raíz más, deja de ser derivación y se convierte en composición, porque ya aparecen dos raíces. Para formar una palabra derivada, debes tener una única raíz a la cual le vas a aumentar afijos. Esos afijos pueden ir antes o después.
Es decir, pueden ser prefijos o sufijos. Así tenemos, por ejemplo, derivación por prefijación. Por ejemplo, de útil, inútil, prefijo más raíz. De bisabuelo, ¿no? Tengo abuelo raíz, bis prefijo. También tengo derivación por sufijación, aumentando sufijos después de la raíz. De útil, utilidad. De gentil, gentileza. De animal, animalazo. Pero también tenemos derivación en simultáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que a la única raíz, por ejemplo, como despeinado, su raíz es peine, a esa única raíz yo le voy a aumentar prefijo y sufijo a la misma vez. Si es por prefijación, solo aumento prefijo. Por ejemplo, como bisabuelo. Si es por sufijación, solo aumento sufijo. Pero si es derivación en simultáneo, en este caso agrego prefijos y sufijos a la misma vez. Por ejemplo, como en despeinado. Aquí vamos a aplicar una metodología para no confundirlo con un tipo de parasíntesis, porque hay dos tipos de parasíntesis. Y aquí vamos a hacer esta metodología. Mira lo que vas a hacer. Despeinado se parece mucho a estas palabras. Abotonado, enjaulado, enamorado, descuartizar, endulzar. Se parecen mucho a esas palabras que se han formado de raíz en el medio, por ejemplo, peine, jaula, y prefijo primero, sufijo después. Se parecen mucho en forma. Entonces, ¿cómo diferenciar una derivación en simultáneo de un tipo de parasíntesis? Vas a aplicar esta metodología. ¿Qué dice aquí? Tomarás la primera partícula, por ejemplo, des, y aquí también en, tomarás la primera partícula y la vas a retirar, la quitas, tápala, y vas a leer el resto de la palabra. ¿Qué es lo que te queda aquí si quitas des? Lee peinado y te preguntas, peinado aún conserva su sentido, ¿tiene sentido? Entonces, peinado, si tiene sentido, es una palabra derivada nada más, derivada en simultáneo. Pero, ¿qué pasa si yo retiro esta primera partícula y leo lo que resta en esta palabra? ¿Qué me resta? Jaulado. Pero jaulado ya no existe, jaulado no tiene sentido. Si al retirar la primera partícula esa palabra perdió sentido, entonces no es derivada, es un tipo de parasíntesis. Igual pasará, por ejemplo, con desubicado. Si retiro desubicado, conserva todavía su sentido, es derivada. Pero, ¿qué pasará en enamorado? Amor, en y ado. Si yo retiro en, lo que me queda es amorado. Si yo retiro a, lo que me queda es botonado. A, dulzar. Y aquí, cuartizar. Las palabras pierden su sentido. Entonces ya no es un tipo de derivación, sino que es una clase de parasíntesis, ¿no? A eso se refiere. Entonces, tener cuidado con esas distinciones. Aquí, por ejemplo, te estaban pidiendo que todas sean derivadas. La clave era dado, ¿no? Cabezazo, que deriva de cabeza más aso. Arenoso, arena más oso. Rugosidad, rugoso más idad. Industrial sería industria más al. No cuenta la A porque sacacorchos tiene dos raíces y si hay dos raíces ya se llama composición. No cuenta ni B ni C porque tiene portaviandas y ojinegro y ambas tienen dos raíces y ellas cuentan como composición. Recuerda que para que sea derivada tiene que tener una única raíz, ¿no? El otro tipo de parasíntesis lo voy a ver ahorita. A ver, Milton, fangal es derivado, claro, deriva de fango, de barro, ¿no? Entonces sería fango más al. Siempre el término al es derivado, ¿no? Por ejemplo, de arena, arenal, de industria, industrial, y de fango, fangal, derivado. Fango de barro, fango más al. El otro tipo de parasíntesis, ahora lo vamos a ver en un ratito. Para la pregunta 14, miren lo que dice. La composición es el proceso morfológico mediante el cual dos o más palabras forman conjuntamente una compuesta. Por ejemplo, porta más lámparas, portalámparas, agrio más dulce, agridulce, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Donde todas te piden así, todas sean compuestas. Entonces, ¿quién es la composición? Aquí dice, es un proceso formativo en el que se une más de una raíz. Ahora, mira lo que digo. Normalmente nos dicen, la composición une raíz más raíz. Ya, pero yo no puedo afirmar que la composición solo une dos raíces.
No, porque hay palabras compuestas que tienen incluso más de 2 raíces. Pero eso que yo voy a decir, la composición es aquel proceso que tiene más de una raíz. Pueden ser 2, 3, 4, hasta 5. Por ejemplo, en casa quinta hay 2 raíces. En vaivén hay 3 raíces, porque la palabra vaivén, ¿de dónde derivó vaivén? Ah, vaivén, aquí lo voy a colocar, derivó de la forma va, ahí está, de la forma va, más, y, más, viene. Así se formó la palabra vaivén, de va y viene. Por eso dicen el vaivén de las olas, porque las olas van y vienen, ¿no? Y se formó de la palabra va y viene. Y tiene 1, 2, 3 raíces. Profe, ¿la I cuenta como raíz? Claro, porque es una conjunción. Y toda categoría gramatical es raíz. Si fuera prepo, también cuenta como raíz, ¿no? Entonces va y viene, tiene 3 raíces. Ella es una correveirile, ¿no? O sea, es una chismosa. Pero ¿cómo se formó correveidile? Corre, ve, y, di, y el pronombre le. Mira, una composición de 5 raíces. Entonces no podemos decir que la composición solo es raíz más raíz. No, es el proceso por el cual se ha unido más de una raíz. Por lo general son 2. Pueden ser más, sí, pueden ser más raíces. ¿Qué tipo de composición tengo? Ah, tengo composición yuxtapuesta, que es una composición perfecta, no hay variación en la palabra. Por ejemplo, coche, bomba, corta uñas, baloncesto. También hay composición misma o propiamente dicha. Es una composición imperfecta, hay variación en las raíces. Por ejemplo, salchipapa, debió ser salchichapapa, pero ya no dice salchicha, ahora dice salchi. Variación, ya no es yuxtapuesta, no es perfecta, es composición misma, imperfecta. Blanquirrojo, debió ser blanco, ahora dice blanqui. Vinagre, ¿de dónde derivó? De vino más agrio, pero ya no dice vino agrio, dice vinagre. Cambiaron las 2 raíces. Entonces, para la composición misma tiene que haber una variación, porque es composición imperfecta. Puede variar la primera, puede variar la segunda, pueden variar las 2, pero tiene que haber variación. Y también tenemos la composición sintagmática. ¿Cuál es ella? Una composición formada de 2 raíces, pero que no se pueden fusionar, sino que se escriben como una frase por separado. Por ejemplo, estrella de mar, oso hormiguero, cajero automático, guerra civil, se escriben como frase. ¿Y cuentan como compuesta? Sí, también cuentan como compuesta. Lo coloco aquí de manera general como cultura, pero las 2 primeras son las que más preguntan. Entonces, mira lo que digo. Si adicional a sus 2 raíces se le suma al final un morfema derivativo, ya no es compuesta, es parasintética. Las compuestas admiten flexivos, pero no derivativos. Y coloco esta palabra que San Marcos lo coloca una y otra vez, los alumnos caen redonditos siempre. Si yo coloco porta lápiz, es compuesta. Compuesta yuxtapuesta, perfecta. Pero si yo coloco porta lápices, profesora, la segunda en plural, sigue siendo compuesta. De portar más lápices. ¿Por qué? Porque has aumentado un número plural, has aumentado flexivo, y las compuestas sí admiten flexivos, pero no derivativos. Porque una cosa es decir lápices, plural, y otra cosa es decir lapicero. Al aumentar ero, ¿no? Ya cambia el significado, porque de lápiz a lápices sigue siendo el mismo objeto, no ha cambiado el significado, pero de lápiz a lapicero hay cambio de significado. Entonces, ero es morfema derivativo. Entonces, cuidado, porque eso ya no es composición, eso es parasíntesis. ¿Cómo se forma la parasíntesis? Raíz, raíz, más morfema derivativo, no flexivo. Si lleva flexivo, sigue siendo compuesta. O sea que las palabras parasintéticas no son otra cosa que una fusión de los 2 procesos anteriores, porque hay composición, raíz, raíz, pero también hay derivación, porque se aumenta un sufijo. Por ejemplo, una cosa es decir, mira flores, mirar más flores, compuesta, y otra cosa es decir, miraflorino, mirar, marflores, más ino, morfema derivativo. Entonces, ahí ya sería parasintética. En la primera solo es compuesta, o sea que compuesta es raíz, raíz, pero parasíntesis es
raíz, raíz, más morfema derivativo. Ese es el primer caso de parasíntesis que tenemos aquí, ¿no? El caso número 1 de raíz, raíz, derivativo. Por ejemplo, ropa vejero, ropa vieja ero, quinceañera, 15 años era, hispanohablante, hispanohablante, raíz, raíz, derivativo. Ese es el primer caso de parasíntesis. Pero también tenemos el segundo caso, el que se parece mucho a la derivación simultánea de raíz, raíz, derivativo, pero esa raíz resulta ser una preposición o un prefijo a veces. Por ejemplo, en endurecido, que sería duro la raíz, en prefijo, ido sufijo. Si quito en, no podría decir durecido, dulzar, botonado, ¿no? Estas se parecen mucho a la derivación simultánea, es el segundo caso de parasíntesis, pero también cuenta como parasíntesis. A ti te pedían donde solo hayan compuestas, solo compuestas, por eso que había marcado casita, portapliegos, sacaclavos, sobrenombre. Las demás no eran porque anti es prefijo, derivada, intra, prefijo, derivada, semi, prefijo, derivada. Te pedían todas compuestas, la clave, casita. Y en la 15 te piden que una sea derivada y que la segunda sea parasintética. Entonces la clave tenía que ser, en este caso, la letra D, donde la derivada es novelista, novela más ista, derivada, una raíz, novela, más su sufijo ista, y la parasíntesis, encumbramiento. Solo que este es el segundo caso de parasíntesis. Aquí lo apunté, segundo caso de parasíntesis, que sería cumbre, la raíz, en prefijo, amiento sufijo. Si le quito la primera partícula, diría cumbramiento, pero cumbramiento perdió sentido. Entonces, es el segundo caso de parasíntesis y me piden derivada parasintética, la clave dado. Profe, ¿por qué aquí no? Si quinceañero también es parasintética, ropa vejero también es parasintética, casona, violinista y relojero también son derivadas, porque te dicen respectivamente, o sea, en ese orden. Primero la derivada y segundo la parasíntesis. Y aquí en A, B y C, ¿no? Las tres tienen una de cada una, pero están al revés. Y a ti te están pidiendo primero derivada y segunda parasintética. Aquí han colocado primero la parasíntesis y segundo los derivados. Entonces, cuando dicen respectivamente, hay que estar atentos en este caso al orden. Aquí nos vamos a quedar, chicos, por el día de hoy porque ya nos ganó el tiempo. El resto de preguntas ya están también con su solución. Ahí está. Se lo voy a compartir a la misma por interno. La 19 es teórica, así que ya expliqué también una por una por qué es falso, por qué es verdadero. ¿Ya? Y de ahí se van a apoyar ustedes para que puedan dar con la clave. ¿Está bien explicadito? Se lo comparto después a la misma por interno. Es todo por hoy, chicos.